Entre los misterios que el ser humano siempre ha tratado de explicar, probablemente el Triángulo de las Bermudas sea uno de los más famosos. Recuerda que está formado por 1,5 millones de kilómetros cuadrados y forma un triángulo equilátero entre las islas Bermudas, Puerto Rico y Miami. Además es uno de los lugares favoritos de los conspiranoicos y de los amantes de historias esotéricas. Y si por algo destaca este Triángulo de las Bermudas es porque no es una zona plácida en absoluto. El inicio de su misterio se debe marcar en el año 1945, cuando una cuadrilla de 5 aviones de la Marina estadounidense que sobrevolaba la zona desapareció sin dejar ningún tipo de rastro. Esto también lo hizo un sexto avión que fue a rescatarlos, un avión de emergencias que acudió al rescate de estos 5 primeros, y en total 27 personas son las que desaparecieron y jamás se volvieron a saber nada más de él. Y esto es lo que forjaría en un principio la famosa leyenda del Triángulo de las Bermudas. Desde entonces se ha tratado de dar una explicación lo suficientemente coherente a las extrañas desapariciones de múltiples barcos y aviones. El científico australiano Karl Kruszelnicki explicó en su día que en realidad el número de embarcaciones y aviones que desaparecen en la zona es igual que en otras partes del mundo, en función de los porcentajes, puesto que se trata de una zona muy transitada. Es decir, a mayor número de barcos, también mayor probabilidad de que crezca el número de hundimientos. Y aún así, otros siguen atribuyéndole este tipo de desapariciones a causas de índole paranormal. Otras también son a causas de un agujero negro, otras son a causas de ovnis, incluso la mismísima Atlántida, o lo más plausible y lo más probable sea a través de hidratos de metano. Estas son las causas que justifican las anomalías que ocurren en el Triángulo de las Bermudas. Pero hoy os vamos a llevar hasta otro lugar, a miles de kilómetros de las Bermudas, donde también ocurren cosas muy parecidas y que apenas es conocido. Y os aseguro que no tiene nada que envidiarle al enigma de las Islas Bermudas. Hoy nos trasladaremos hasta tierras rusas y lo haremos con una invitada de excepción que ahora después descubriremos. Bienvenidos a Misterioso Universo en la Red. ¡Comenzamos! Hola Vania y bienvenida de nuevo a Misterioso Universo en la Red. Hola Víctor, encantada de estar de nuevo con vosotros. Un abrazo a todos los amigos que nos escuchan. Muy bien, pues nada, un placer volver a tenerte otra vez por aquí para contarnos todos estos historias, enigmas y misterios de los que siempre nos traes y son súper interesantes. Bueno, en ocasiones anteriores recuerdo que nos has hablado de enigmas de Bulgaria, de la mitología de Mesopotamia, y de un visionario llamado William Gunn. Hoy nos vas a hablar de un triángulo que yo creo que es tan misterioso y enigmático como el de las Bermudas. ¿Dónde se encuentra este enclave del que hoy nos hablarás, Vania? Sí. Hombre, yo intento contar las cosas que me impresionan a mí y considero que la mayoría de la gente no las puede conocer, así que, bueno, encantada de compartirlas. Por supuesto, Bulgaria es mi país natal, por supuesto que ahí conozco un poco más y encantada si os han gustado las historias que os conté. William Gunn también fue un descubierto así en Bulgaria, sin saber ni quién es, ni qué había hecho, y como me impactó, pues también digo, oye, lo voy a contar en el programa de Víctor. Y bueno, ya que ya nuestros amigos saben prácticamente todo de los misterios y de la historia de Bulgaria, pues pasamos un poco más para allá. Uh-huh. Cruzamos el Mar Negro y vamos a la otra orilla del Mar Negro. Digo. Sí. ¿A qué zona exactamente de la otra orilla del Mar Negro nos estamos ubicando? Para que nuestros amigos, bueno, pues como tienen... lo puedan buscar, sí. Exactamente. Porque siempre que hablamos, pues siempre se puede buscar información sobre esto. No sé si habrá en español en esta ocasión, pero por lo menos la situación geográfica así de los acontecimientos, sí, siempre la damos. Hablamos de la parte
noreste del Mar Negro o del así llamado Mar de Azov. Azovska More. Sí, Mar de Azov se llama y es prácticamente como el Mar Menor. Digamos que es como un lago que se ha juntado ya con el Mar Negro. Es como una prolongación, así un poco. Pues hablamos de una península que está justo ahí donde se ha conectado el Mar de Azov con el Mar Negro. Luego hablaremos de una ciudad y de otro lugar en las montañas, porque fíjate que ahí unos cuantos así, investigadores, sobre todo un sensitivo iraní residente en Moscú, pues han lanzado una hipótesis así temeraria, que esto se podría considerar el Triángulo de las Bermudas ruso, ni más ni menos. Vaya. Bueno, Ivania, ¿cuáles en este caso serían los 3 puntos que formarían este triángulo equilátero? No, el triángulo no es equilátero, lo has dicho, ¿no? Vaya. A diferencia del triángulo de las Bermudas, que es bastante más grande y todo esto, no. Este triángulo es más pequeñito y digamos que no están, los lados no son tan iguales. Más bien 2 de los lados son bastante similares y uno que es bastante corto. No sé si me explico bien, pero bueno, no es un triángulo como el de las Bermudas. Y digamos que esto es también un poco en plan metafórico por los acontecimientos que ocurren ahí. Porque hay una zona de muchos, digamos, derrumbamientos y cosas así, debidos más bien, digamos, de la fuerza de la naturaleza. Ahí obra la naturaleza, supuestamente. Hay otro lugar donde pues aparecen y ocurren catástrofes, accidentes de tráfico marítimo aéreo. Y bueno, pues el equipo de investigadores que a mí me gustó más porque yo he leído varias cosas, he visto varias películas y esto, pues el documental que más me ha gustado pues también se ha fijado en un tercer punto en las montañas y ahora contaré por qué y qué ha pasado. Pero bueno, empecemos por partes, ¿no? Uh-huh. Que hace unos años este sensitivo iraní el que mencioné en el principio, estaba por ahí por la zona pasando unos días de verano. Rusia es enorme, pero no tiene mucho mar, así digamos, y es bastante frío, ¿no? Todo lo que tienen. Así que miles de personas se van ahí al Mar Negro, ¿no? Para pasar unos días a la orilla del mar y así disfrutar de sol y esto. Pues este hombre, un hombre así relativamente joven, ¿no? Yo diría que 35, con mucho 40 años, de repente al sumergirse en el agua descubre una bola, así, una esfera muy curiosa y se da cuenta que por ahí como que encuentra piedras y vestigios digamos, de una ciudad antigua, que no es algo raro para las aguas del Mar Negro porque colonias griegas, información de colonias griegas hay mucho, las hay en Bulgaria, en Rumanía, en Rusia. Digamos que esto no es tan raro que ha habido en el Mar Negro, ha habido muchas ciudades antiguas griegas, pero la bola que él coge y se la lleva es un poco distinta porque sobre una parte de la bola, es que es una esfera así, hay como impresa una mano, pero la imprenta está un poco hundida en relieve, no sé si me explico, y así se veía como él pone la mano sobre esta imprenta, los dedos entran así en la bola, y de esta forma este hombre decía que él percibía que por ahí habría todavía más cataclismos y más tragedias y cosas así. De alguna forma, a lo mejor había manera de parar estos cataclismos, con lo cual pues él se puso en contacto con un equipo de investigación, un equipo de la televisión rusa,
un equipo que va e investiga todo esto, todos casos de lo que se te ocurra, de misterios, de ovnis, de lo que fuera. Y bueno, pues deciden juntos hacer una expedición y a ver qué podrían encontrar. Estamos hablando, como he dicho, del Mar Negro, pero estamos hablando en concreto de la región de la ciudad de Krasnodar. Krasnodar es un puerto muy importante ahí en el Mar Negro. De ahí salen los barcos para el Mar Caspio, por los ríos Volga, etcétera. Y bueno, es un importante puerto, ¿no? En el Mar Negro. Es conocida esta ciudad, a lo mejor algunos amigos se acordarán que en el año 2011 apareció un círculo de la cosecha, auténtico además, muy curioso y examinado y investigado por científicos. Digo auténtico porque el trigo siguió creciendo a pesar de estar doblado, ¿no? ¿Sabes cómo son los círculos, cómo aparecen? Y bueno, cuando son círculos así hechos por alguien con mala fe y todo esto, pues ahí ya, como está roto, ¿no? Los tallos están rotos, no crecen, pero en esta ocasión el trigo siguió creciendo. Así que esto en el año 2011, para los más curiosos. Y bueno, pues en esta región de Krasnodar existe una península que se llama Tamán, la península de Tamán, que resulta que se derrumba y desaparece poco a poco. Digamos que está así en la parte que conecta el mar de Azov y el mar Negro, justo ahí. No es muy grande la península, tampoco hay muchas playas por ahí, pero esto es también porque en 50 años, date cuenta que en solo 50 años han desaparecido más de 80 kilómetros cuadrados, que no es poco, 80 kilómetros cuadrados. Date cuenta que esto es 20 por 40 kilómetros. Ha desaparecido solo de esta península. Vania, perdóname. Y bueno, pues... Perdóname ¿sí? que te corte, sí. Bueno, has comentado que esto es por fuerza de la naturaleza, se está derrumbando esta península. Sí. ¿Hay algún tipo de teoría que intente explicar esto de otra manera? Me voy a poner en la parte conspiranoica, ¿no? Un poco. ¿Hay diferentes teorías que al margen de la naturaleza que puedan explicar esto? Hombre, sí, siempre hay algo y por eso todo empezó a través del sensitivo iraní, como comentaba en el principio. En esta región se han descubierto muchos santuarios de la diosa griega Artemida. A ver si como en español, sí. Artemisa, sí. Sí, es así, ¿no? Que me he liado en un momento. No te preocupes, normal. Pues la diosa del amor, que de repente resulta que también se le consideraba la dueña o la diosa de las tormentas, de los elementos de la naturaleza. Y en principio esta diosa era que se encargaba de mantener el calma en el mundo. Así que en esta región también se han construido unos cuantos así santuarios de esta diosa, se han descubierto documentos en griego, se han descifrado, se han leído, y también los restos de un templo dedicado a Artemida, que solo uno de los ladrillos, entre comillas, pues pesaba como 500 kilos. Así que imagínate cómo sería el templo de esta diosa, aparte de unos cuantos dólmenes, un poco también por la región de la que hablamos. La gente ahí, incluso los historiadores de los museos históricos en la región, pues hablan de que todo esto es por culpa del viento Bora, que se llama así, este viento Bora, que tiene su nombre y proviene también de la mitología griega, del dios de los vientos Borei, y que este viento reinaba en Hiperbórea.
Hay una teoría que sitúa la Hiperbórea precisamente al norte de Grecia, ¿no? De la antigua Grecia, no en el norte-norte, ahí en el polo norte, no, sino más bien a partir de la mitad de Bulgaria. Nosotros tenemos una montaña que cruza Bulgaria en dos sitios y a partir de entonces se considera que esto era Hiperbórea. Y es curioso porque en mi ciudad natal también el viento se llama Bora, de Borei, y nosotros no estamos al lado del mar, pero no obstante tenemos una formación así muy curiosa como puerta. Vale. Que supuestamente dicen que es natural, pero es muy curiosa. Y bueno, pues esto viene así un poco relacionado con los dioses griegos, pero que mucha gente considera que esto podría ser digamos, la intervención de las fuerzas de más allá, o de más bien de fuera del planeta que no conocemos. Bueno, Vania, para la gente que no conozca qué es la Hiperbórea, ¿nos harías el favor de explicarnos en qué consiste este reino? Bueno, pues esto de la mitología griega, Hiperbórea era el reino del norte, Hiperbórea, pues esto significaba el reino del norte de Grecia, donde reinaban el vento Borei y los otros dioses griegos se paseaban por ahí. Pero bueno, que no es esto ahora mismo el propósito de la charla, porque si nos desviamos por ahí no acabamos nunca. No, por eso. Era simplemente un pequeño inciso así, ¿no? Para poder seguir con el triángulo de las Bermudas ruso. Eso es, o sea, ya para terminar con esto, o sea, la Hiperbórea sería, para que nos entendamos quizás, como un segundo Monte Olimpo, por decirlo de alguna manera. Un poco, vale. Pero no exactamente, simplemente era un país al norte, el país del reino del norte, mítico así, muy, muy interesante, muy así querido por algunos y como decir, exagerado, ¿no? Por otros. Así que esto si quieres algún día hablaremos de Hiperbórea. Perfecto. Porque esto tiene el tema tiene su aquel y tiene muchas pruebas que dicen que en lugar de en el océano nórdico, pues a lo mejor estaba Hiperbórea en el Mar Negro, y esto sería interesante así contarlo, ¿no? Y ver todas las pruebas que nos ofrecen los investigadores. Vale, perfecto. Vale, pues venga, zanjamos este tema y continuamos por donde íbamos, que nos estabas hablando de cuando se estaba empezando a derrumbar, ¿no? Todo esto. Cuéntanos. Sí, estábamos hablando de la península de Tamán, que se está derrumbando. Y algunos, incluso el sensitivo iraní, consideran que estos cataclismos, digamos, estas desgracias ocurren porque aparte del templo de Artemida que tenían por ahí en la región, hay unos cuantos dólmenes que la gente empezó a destrozar, dólmenes así como hay en España, en Italia, en muchos sitios, incluso en Bulgaria. A lo mejor ahí son un poco más grandes por lo que he visto, pero de repente a la gente se les antojó coger las piedras y bueno, llevárselas a casa. Y en el momento en que destrozaron el último dolmen, o por lo menos cogieron una piedra, pues empezó a derrumbarse esta península de Tamán. Es curioso, lo digo así con mucho respeto, es curioso porque, ¿qué quieres que te diga? En Bulgaria como que no hay datos de tantos derrumbamientos, si hablamos del mismo mar. Nosotros estamos en un lado y hablamos enfrente, tampoco es un mar tan grande, ¿no? Y ahí se derrumba tanto, incluso en los años 60 pues se ha derrumbado toda una calle con unos cuantos edificios por una parte de la península. Y bueno, hay un arqueólogo que estaba por ahí, aparece en el documental que te digo que más me gustó de todo lo que he visto, que se llama Valery Zhukov, que dice que él pasa por ahí los veranos y intenta hacer excavaciones para salvar lo que queda, porque no se sabe en unos cuantos años qué quedaría por ahí, y todo se irá en el fondo del mar, donde de hecho ahora mismo si se organizan así
expediciones en el fondo del mar se encontrarán muchas piedras y muchos vestigios de aquellos tiempos de las ciudades griegas en su momento. De hecho, hay un geofísico, Alexei Byakov, que también habla que él participó en una expedición patrocinada por UNESCO en busca de restos de las civilizaciones antes del diluvio. ¿Porque es antes del diluvio? Pues esto, otro tema largo, así que si alguien quiere, pues que lo mire en mi libro, porque, hombre, hay una hipótesis de que el diluvio universal existió y ocurrió en el Mar Negro, pero como digo, también es otro tema muy, muy largo y bueno, si no, no acabamos nunca. Y hoy estamos hablando del Triángulo de las Bermudas ruso. Pues nada, que llegando hasta aquí, seguimos a buscar otro punto, ¿no? Porque digamos que el sensitivo iraní y los chicos de la expedición ahí de la televisión rusa, pues dicen, vale, pues esto podría ser un punto así emblemático, bastante, ¿cómo decir?, curioso, porque de repente ha empezado a derrumbarse. ¿Y por qué de repente ha empezado a derrumbarse? Precisamente después de destrozar los dólmenes, ¿no?, en la región. Y bueno, pues nada, seguimos con el otro punto. De repente decidieron que podría ser, por ejemplo, el puerto de Novorossiysk. Novorossiysk, también en la región de Krasnodar, hay un puerto. Este puerto es muy, lo que decía, es muy grande. Ahí no sé cuántos barcos habrá cada día, pero es enorme porque, como decía, es la conexión con el Mar Caspio, con Kazajstán, con Asia Central. Pues desde los años 80, por ahí ha habido así información digamos, de cosas raras que ocurren, de muchos accidentes que no se podían explicar. Pues, por ejemplo, en los años 80, intento hacer memoria, en el año 86, por ejemplo, en este puerto, que es una bahía enorme, así muy bonito, ¿no? Y todo esto. En esta bahía, ¿no? Chocaron dos barcos. Uno que era un crucero muy grande, de 180 metros, de 7 plantas, y que llevaba más de 1.200 personas al bordo. Pues de repente chocó con un barco de carga que iba enfrente, que la visibilidad estaba muy buena, no había ningún problema, y de repente ni le vio y le arrojó así de la popa hasta la proa, el barco de carga. ¿Cómo ocurrió esto? Pues hasta ahora no se sabe, porque, hombre, no es normal que los capitanes no vieran, ¿no? Sobre todo el de carga, no viera el otro, que era enorme. Bueno, murieron más de 420 personas. Y bueno, pues lo que es interesante también, que ahí se bucea solo con permiso especial de los militares. Cuando entraron a investigar y entraron buzos a ver, pues fíjate que también murieron 2 buzos más, aparte de las víctimas del accidente. La visibilidad en el Mar Negro es muy poca, como 5,5 metros, y comparar con el Mediterráneo, donde puede llegar a 35 metros. ¿Por qué es así? También es otro tema, y también lo he contado yo en mi libro, porque te digo, si nos desviamos con cada cosa, ya no acabamos nunca. Pero bueno, que esto es otro lugar que en los años 80 empezaron a decir, oye, que a ver qué pasa aquí, si hay algo relacionado con el Triángulo de las Bermudas. Y de hecho, esta ciudad, este puerto, Novorossiysk, que está solo a 99 kilómetros en línea recta de la península de la que hablamos, de Tamán. Por la tierra serían 130, 140 kilómetros. Y así, pues nada, que seguimos. Seguimos en el año, por ejemplo, 1976, por un error humano, como se dice, pues también ha ocurrido algo muy trágico, ¿no? Chocaron 2 aviones. ¿Cómo no se han podido ver esos 2 aviones? Pues sigue siendo un misterio, porque había visibilidad de más de 10.000 metros, y esta es una visibilidad más que suficiente para 2 aviones. Además,
justo por encima de esta bahía de la ciudad de Novorossiysk, ¿no? Del puerto de Novorossiysk. ¿Por qué no se han visto? ¿Por qué dicen que se confiaron demasiado en los aparatos, los pilotos? Pero hombre, no sé yo. No sé yo si conduces, pues, y qué han hecho los despachadores aéreos, porque estaban en la misma altitud, ¿no? Porque yo he hecho un cursillo así de despachador aéreo y lo primero que haces es que en dependencia en qué dirección vas, pues se elige o es un nivel par o es un impar, ¿no? Con lo cual, pues no se entiende por qué los dos aviones volaban a la misma altitud. Obviamente se consideró que es un error humano, que a lo mejor los sistemas se han bloqueado, pero tú sabes que en los aviones los sistemas están asegurados por lo menos 2 veces. En principio son 3 veces, ¿no? Están asegurados como 3 veces por si falla algo, que segunda, que tercera. Pues bueno, nada, que chocaron los aviones y todos los pasajeros de los 2 aviones pues han caído al agua y murieron. Lo tremendo en esta historia, aparte de la tragedia no personal de cada uno, es que cuando luego llegaron los buzos a recuperar los cuerpos, lo tremendo en todo esto era que los 2 aviones estaban uno al lado del otro. En uno de los aviones, los 24 pasajeros, pues los cuerpos estaban ahí. Pero en el otro avión, donde había 18 pasajeros, no había ni un cuerpo. Hasta hoy en día no se sabe dónde fueron esos cuerpos. Que esto ya empieza a dar la forma de un triángulo de las Bermudas, ¿verdad? Y tanto, por eso, o sea, mira, sí. En el Triángulo de Bermudas, el primer incidente que hubo, ¿no? Fueron 27 personas y aquí 18 personas, las cuales, bueno, pues no se sabían nada porque, claro, entiendo que jamás se ha encontrado ni el mínimo rastro de ellos, o sea, que ni fueron devorados por animales ni nada. No, y además el Triángulo de las Bermudas, pues esto desde los años 40, ¿no? Hablamos, y aquí hablamos desde los años 70, 80, ¿no? Mira, otro caso así curioso, por ejemplo, el crucero donde murieron tantas personas, ¿no? Donde chocó, que chocó con el otro barco de carga. Por ejemplo, se llamaba Almirante Nakhimov, así un almirante ruso, esto no tiene importancia, pero solo unos cuantos años antes, había otro barco más pequeño de investigación, así un poco como de los científicos que iban por ahí, hacían investigaciones y cosas así. Pues un invierno, cuando hacía un poco más de frío, resulta que la gente veía como las olas se saltaban y se congelaban sobre el mismo barco, pero así saltaban y se congelaban. Esto pasa muy pocas veces. En Bulgaria, en más de 100 años, ha pasado como 3 veces. Se ha congelado el mar. Muy pocas veces, pero aquí hablaban, no es que el mar se congelaba, sino que las olas que subían sobre este barco, pues se congelaban y se quedaba ahí, se convertía en hielo y se convertía y de repente pues empezó a pesar mucho, se hizo muy pesado, ¿no? El barco y se hundió. Obviamente como no había gente a bordo y todo esto, pues hombre, al fin y al cabo es un barco, no, ¿cómo decir? Pues será una pérdida, pero no es como la vida humana, con lo cual, pues nada, esto se quedó en el olvido, pero una pérdida llama material. la atención que es el mismo nombre, también se llamaba Almirante Nakhimov, y luego el crucero que chocó, pues también se llamaba así, Almirante Nakhimov. Y claro, esto como que da a pensar, más otros pequeños barcos que se han ido en el fondo, pero ya luego la gente casi ni se acuerda porque como son barcos pequeños, como no ha habido víctimas así humanas, mortales, pues hombre, se ha hundido un barco, pues no pasa nada. Y se ha ido olvidando poco a poco. Así que esto un poco, pues así se lanza la idea, se lanza la hipótesis que esto podría ser el segundo punto de este triángulo de las Bermudas ruso, ¿no? Primero la península de Tamán, que empieza a derrumbarse después de destrozar los dólmenes en la región,
Y luego, pues, este puerto con todos esos casos, ¿no? Bastante raros, sobre todo lo de las 18 personas desaparecidas hasta hoy en día. No se han encontrado dónde habrán ido. Y así, Vale. y nada, pues luego decidieron que hay que buscar un tercer punto. El sensitivo iraní siempre insistía en esto, que tenía que ser algo relacionado con las leyendas, con las creencias, con el misticismo de la región. Y dado que se hablaba de dólmenes, se decidió buscar un poco y visitar algunos de los dólmenes, por lo menos los que quedan todavía así en un estado un poco más preservado, porque algunos han sido directamente destrozados. Y como decía, mucha gente considera que desde esos dólmenes pues se controlaba de alguna forma la furia de la naturaleza. Pues nada, encontraron así, buscaban y sabían dónde encontrar 2 lugares con dólmenes así importantes. En el primero, que es un poco más cerca de las ciudades, así de las estaciones de verano, digamos, que más fácil de llegar, encontraron más personas y lo curioso ahí era que algunos del equipo, ¿no? Algunas personas del equipo, pues poniendo la mano así sobre las piedras, ¿no? Los dólmenes, algunos han percibido que venía un coche, de verdad vino un coche. Algunos no notaban nada directamente, algunos no notan nada, pues algunos notaban esto. Claro, había arqueólogos que investigaban y decían que también son edificaciones hechas con mucha sabiduría, con muchos conocimientos técnicos, porque también en algunas relaciones, digamos, de las piedras, yo qué sé, de la radio, de la ¿cómo se llama? Circunferencia, ¿no? De esto del dolmen, pues la relación también era como la de la intersección de oro, 1 hacia 1.6. Que yo ahí en la parte técnica me pierdo un poco, pero vamos, que ellos encontraban esta relación que se encuentra en las pirámides. Y bueno, en el primer dolmen, también aparte de los arqueólogos, se encontraron a un chico, digamos que licenciado en físicas y, bueno, ciencias así, ¿no? Física aplicada o no sé cómo se diría exactamente en español. Pues este chico con un doctorado, había hecho su propio aparato. Esto pasa a menudo, no sé, pero ellos tienen esta capacidad de hacer aparatos, de buscar así amigos, otros científicos y hacen aparatos curiosos los rusos. Pues este chico, porque es un chico muy joven, no sé si llegaría a 30 años, de repente él se había propuesto a investigar si el dolmen afecta de alguna forma a los seres humanos, a las personas. Y bueno, pues estaba buscando un voluntario que se someta al experimento. Una chica por ahí que estaba por ahí, pues aceptó y de repente ves como ella tenía que poner la mano sobre su aparato. Y el aparato pues salía una figura así con ella y un color, ¿no? Como estaba ella, como estaba tranquila y todo esto, pues sale un color, salía la figura en color azul. Luego, pues cogiendo, por ejemplo, un palo, nada cambiaba, un palo de madera, digo, pues nada cambiaba, ¿no? La figura seguía ahí en color azul. Pero luego ya el chico le dijo que tenía que poner la mano sobre el dolmen y al poner la mano sobre la otra mano, ¿no? Sobre el dolmen, de repente el color cambió en el aparato. Que él dice que esto de alguna forma prueba que el dolmen afecta a los cuerpos humanos en cierto modo. Yo no soy especialista en esto, a lo mejor alguien puede decir que es normal, pero bueno, te digo que cuando tocaba otros objetos y otras cosas, el cambio no se observaba. Cuando tocó el dolmen, pues el cambio sí se veía claramente que de azul pasó por verde y llegó a amarillo, ¿no? El color en el aparato. Así que bueno, en cierto modo, pues ya se veía que algo en los dólmenes hay.
había una mujer ahí que decía que según ella esto estaba construido por los atlantes y que ella estaba en comunicación con un espíritu que está por ahí dentro. Obviamente esto no se puede probar, el espíritu no, ella dijo que no iba a salir con tanta gente, pero bueno, esto lo comento así como hecho curioso, que hay bastante gente que considera que puede hablar ahí con espíritus. No son pocos, Vania, no son pocos. Hay mucha gente que dice tener, ¿no? Ese don, ¿no? Esa particularidad. Pero bueno, esto, como tú bien dices, ¿no? Queda un poco a que la gente se lo crea o no se lo crea. Esto sí, esto lo podemos creer, no lo podemos creer. A lo mejor cada uno tiene que ver a la persona que le comenta, porque a mí muchas veces me han parecido algunas cosas me han parecido tonterías, pero luego ves la persona que te lo comenta y ya empiezas a pensar, más que nada porque la persona te inspira confianza. Eso es. Y al revés, cosas que me parecen sensatas, luego veo a la persona que me la comenta y digo, pues no, pues no. Pero bueno, que seguimos con los dólmenes. Muy bien. Seguimos con los dólmenes porque en principio esto sería el tercer punto de este, digamos, triángulo improvisado, ¿no? Porque digo, esto no es una cosa oficial, no es como los triángulos de las Bermudas, pero hombre, tiene su aquel, ¿verdad? Hasta aquí tiene su aquel. Pues nada, que... encontraron, este equipo de la televisión rusa, encontraron a un casaco, unos de esos casacos con uniformes y así, muy valientes, muy guerreros y todo esto desde la historia, ¿no? Que resulta que este hombre, en principio los casacos, que ellos no son así famosos con ser gente muy creyente, y resulta que los dólmenes para ellos, pues, hombre, no les decían nada, que lo veían por ahí como algo hecho y ya está. Resulta que este hombre, que tendría ya más de 60 años, así visiblemente, resulta que este hombre le pidió a su madre que fuera, que buscara unas cuantas así piedras, ¿no? Como, ¿cómo decir? Como, no lápida, pero bueno, piedras, para que sujete un poco la casa, una cocina de verano que tenían, y bueno, pues que en lugar de ir a buscar ladrillos, comprar y no sé qué, pues nada, le ha dicho vete, y él va y coge dos piedras de uno de los dólmenes, porque yo hablo ahora mismo de dos en concreto, ¿no? Así los más grandes, más importantes, que están en la montaña por encima de la ciudad del puerto, así un poquitín al sur y en la montaña. Este hombre coge las piedras, hace la cocina de verano, y solo unos días más tarde, él mismo lo cuenta, su madre muere. Un poco más tarde, su padre. Luego empiezan a irse todos los familiares que tenía. Y lo que ya le destrozó del todo era cuando se murió su pequeño sobrino, de unos, no sé, pero pequeño, no sé si 10 años, algo así, que encima tenía su nombre de este hombre, Alexander, no tenía su nombre. Y esto ya le destrozó. Y claro, este hombre ya tenía, él decía que tiene muy claro que el dolmen está vivo, que el dolmen es el que le ha causado todo esto y le ha dejado a vivir solo, ¿no? Que termine sus días aquí en la tierra en soledad. Además, como tenía un arma, empezó a matar a la piedra, ¿no? Al dolmen, y se veía como así ¿cómo se llama? Las huellas de los disparos, ¿no? Por poco le mata uno de los disparos a él mismo, pero no, al final él dice que tiene muy claro que le castiga, el dolmen le castiga de esta forma, que termine sus días así arrepintiéndose. Una historia muy triste, pero vamos, que muy, digamos, real, porque se ve todo, se veía, y este hombre está claro que un actor no era. Nadie, creo yo, que nadie haría una actuación así. Y bueno, pues nada, seguimos y llegamos hasta el último dolmen, hasta ahí llegaron con mucha dificultad, con unos todoterrenos, pero subiendo por el lecho de un río que se había secado, ¿no?
Y bueno, pues este dolmen, digamos que está en lo más alto de la montaña, que por lo visto, como que todavía no le han tocado mucho. No obstante, se encontraron ahí con una señora con así vestidos blancos, que ella decía que es una contactada muy simpática y todo esto. Y esta mujer les ha dicho que no tienen, si consiguen así mantener el dolmen, pues así mantendrán el equilibrio en la naturaleza y así no se, vamos que evitarán daños mayores y más cataclismos en la región. Y ella decía que abajo hay una, se llama carrera donde se sacan piedras. Se llama, ¿cómo se llama? Que se me ha ido la palabra ahora. Donde, o cantera, ¿cómo se llama? ¿Cantera donde se sacan las piedras, dices? Sí, sí. Cantera se llamaba, ahora se me ha ido la palabra, pero vamos, donde se sacan piedras. Sí, hay una cantera, sí. Sí, esto está, digamos que abajo en la montaña, pero más abajo y ahí sacan así piedras y todo esto. Y esta mujer decía que como no cierren esta cantera, como no dejen de sacar piedras, pues habrá un cataclismo enorme porque por debajo del dolmen hay un lago con agua ahí en la montaña. Obviamente, pues ellos dicen como estaban acostumbrados ya a escuchar cualquier cosa, pues hombre, se tomaron las palabras como todo, pues una señora que dice que es contactada, que otra que hablaba con espíritus, pues vale, pues nada. Pero, no obstante, con ellos iba el geofísico que había participado en la expedición patrocinada por UNESCO, ¿no? A buscar así vestigios en el Mar Negro de civilizaciones antiguas. Y este hombre con su compañero pues empezaron a hacer medidas hacia alrededor del dolmen. Cuando hicieron las medidas que hacen los geólogos, pues de repente se lo pasaron todo esto al ordenador y de repente pues le salió ahí donde está el dolmen y luego él dijo que ya veía, a ver cómo se llamaba, pues anomalías electromagnéticas, que significa desajuste tectónicos. Me lo he apuntado aquí para decirlo exactamente cómo es, porque, hombre, son palabras, no son términos que a mí me resultan un poco ajenos. Entonces, anomalías electromagnéticas que significan desajustes tectónicos. Y la experiencia de este geólogo, pues, le sugería que en esos casos siempre hay cavidades y es muy posible que en esas cavidades hay agua. Es decir, que haya lagos. Es decir, lo que decía la mujer con la ropa blanca, que les hablaba de la cantera y del agua, que tenían que cerrar la cantera y todo esto, que al final resulta que era muy posible y comprobado ya por la ciencia oficial, digamos. Estamos hablando, esto por abajo, por si hay algún amigo ruso que nos escucha, estamos hablando de las dos estaciones de verano de Divnomorsk y Gelendzhik, por si alguien quiere mirar en el mapa. Y bueno, pues nada, que en principio esto sería el triángulo de las Bermudas ruso, así un poco improvisado, un poco así en plan metafórico. Pero bueno, a mí me pareció muy interesante. Y como en el Triángulo de las Bermudas, pues se dice que hay una pirámide, ¿no? En el fondo del Océano Atlántico, ¿verdad? ¿Has escuchado esto, no? Que hay una pirámide. He escuchado pues, algo un poco, mira sí, tú, pero sí. La verdad es que... Mira tú. Dime tú. No, mira tú por dónde, que por aquí en la zona también hay unas pirámides que no están muy conocidas, pero están descubiertas también por científicos. Y ahora si quieres, pues te cuento algo de esas pirámides. Porque a mí, desde la ignorancia, yo no soy quien, no, pero se me ocurrió que a lo mejor el triángulo de las Bermudas ruso podría ser no buscarlo ahí en las montañas donde los dólmenes, que por qué no también, pero a lo mejor se podría buscar en este lado donde están las pirámides, porque esas pirámides están en la península de Crimea.
¿Y crees que pueden estar conectados de alguna manera, Vania, estas pirámides con estas, por ejemplo, anomalías electromagnéticas que han detectado? Yo no sé qué decir, yo cómo voy a opinar, yo puedo pensarlo, pero de forma, digamos, intuitiva, que no prueba nada, ¿no? Mi No, está intuición claro, me está puede claro. decir algo, pero esto no es una prueba. Vale, o sea, No, hoy por hoy la intuición de alguien pues no es prueba de nada para la ciencia actual. Con lo cual, pues hombre, a mí me parece interesante, ahora te contaré un poco sobre esas pirámides, pero ujú, ¿sabes lo que me he fijado? Que si observamos el triángulo tal y como lo dibujaron en este documental ruso, el ujú. triángulo es muy así como muy aplastado, ¿no? Dos de los lados son muy largos y luego el tercero es muy pequeño. Pero si consideramos que la península de Crimea podría ser el tercer punto y luego estamos en la península de Tamán y luego el puerto de Novorossiysk, ahí el triángulo que se formaría es bastante más, digamos, visible y bastante más grande, y los lados son bastante más iguales. No son iguales, no son tan iguales, pero vamos, pues son bastante más así iguales que el otro triángulo. Y bueno, vete a saber, pues a lo mejor también esto podría ser una opción para investigar y a buscar. Y bueno, si ahora quieres, te cuento algo un poco de esas pirámides. Vale, Vania, pues bueno, pues empezamos. Si quieres hablar un poquillo de estas pirámides, más o menos ya hemos hablado largo y tendido de estos tres puntos que hay en la parte de la península de Crimea, donde forman un triángulo no equilátero. Hay que corregir eso que dije al principio. Bueno, Ujú. pues empezamos a hablar de estas pirámides. ¿Qué tienen de especial estas pirámides? Porque, bueno, creo, o me pareció entender, que tienen algo que ver con Egipto. Sí, sí, tienen algo que ver. Pues en primer lugar, decir que de esto se habló, empezaron a hablar hace unos 20 años, incluso apareció en la prensa rusa, ¿no? De periódicos así de renombre, ¿no? Periódicos serios y cosas así, ¿no? No unos periódicos que se dedican a fenómenos paranormales, que a veces la gente los mira así con un poco de falta de confianza. Lo interesante es que se han descubierto por un grupo de científicos, geólogos y hidrógrafos. Vamos. Y que esta gente, en principio estamos hablando de los años 2001, 2003, esta gente estaba haciendo investigaciones del terreno en búsqueda de manantiales y de lugares apropiados para excavar pozos artesianos. Uh, la expedición, digamos, o bueno, las investigaciones estaban dirigidas por el profesor de geofísica retirado de la universidad local, ahí en Crimea, Vitaly Gokh. Y bueno, pues ellos tenían un aparato así de detección de señales de alta frecuencia, y este aparato en un momento chocó con algo en el subsuelo, algo desconocido, porque ahí donde iban y donde las señales les decían cosas así, pues hombre, estaban acostumbrados, pero de repente las señales como que cambiaron. Y bueno, pues así la curiosidad, y además como digo, pues la mayoría eran personas así retiradas, mayores, pues hombre, decidieron excavar y ver qué es con qué ha chocado, ¿no? El aparato de Vitaly Gokh. Y resulta que a unos 10 metros de profundidad, porque esto se puede ver también en los documentales, yo he visto esta pirámide, pues encontraron una formación natural con forma de pirámide. Y resulta que como estaban excavando desde arriba, la perforaron, ¿no? Perforaron un lado y nada, y bueno, pues se dieron cuenta que esto es una formación que no podría ser una cavidad natural, digamos, formada por la naturaleza. Más que nada porque analizaron la sustancia que cubría las paredes y el techo, y resulta que contenía yeso, arcilla y yema y clara de huevo, que ya es bastante interesante. Dado que ya sin querer han perforado la pirámide, pues se adentraron por dentro así con cuerdas, con historias y esto, antorchas,
y pudieron así bajar como unos 38 metros. Resulta que la pirámide hasta el fondo pues midieron 45 metros con una base de 72. Esto sí se ha podido ya luego medir, ¿no? Y si hacemos los cálculos, 45, 72, aquí también estamos en presencia de la intersección de oro, la misma que de la pirámide de Keops y otras, ¿no? En Egipto. Las investigaciones siguieron, ¿no? Las investigaciones siguieron y hoy en día se sabe bueno, que estos hombres, el grupo de 9 personas, ¿no? Pues han descubierto como 16 de esas pirámides, pero con el aparato se han detectado otras 30 y tanto, ¿no? En total 48, 16 que están así bien localizadas y las otras pues simplemente detectadas. Forman un rombo en una superficie de unos 40 kilómetros más o menos. Es interesante. Y de repente, incluso se dice que la última, porque faltaba así, como decir, el pico del rombo por un lado, pues se considera que está en el fondo del Mar Negro, que visto lo visto, que hemos hablado hasta ahora, como se derrumban las orillas y todo esto por aquella zona, ¿no? Pues visto lo visto, no es para sorprender que una pirámide se habría quedado por ahí. ¿Y qué se les ocurre a estas personas? Pues dicen, ya que han perforado la pirámide, han decidido enviar un trozo a sus colegas en Egipto para ver si sería similar, ¿no? El material del que están hechas las pirámides de Egipto y de Crimea. Y resulta que la respuesta fue pues muy categórica, que resulta que el material es el mismo. A mí esto me sorprendió mucho. Pero no obstante los científicos, digamos, de ahí de la Crimea, de las ciudades por ahí en Crimea, en la península de Crimea, casi que se ofendieron porque dijeron que no hacía falta destrozar la pirámide y mandar el material a Egipto, porque la ciencia actual ya sabe que hoy en día ya se sabe que el macizo sobre el que están hechas las pirámides de Egipto llega hasta Crimea. Lo interesante es que este macizo llega, pero no llega hasta el terreno donde están las pirámides, sino se acaba unos cuantos metros antes, que es muy interesante, porque esto ya plantea unas cuantas interrogantes, ¿no? ¿Por qué las pirámides de Crimea no se han construido sobre el macizo? Pero no obstante se utilizó material del mismo. ¿Y quién y cómo transportó ese material hasta la ubicación actual de esas pirámides? Si es posible que con el tiempo el macizo se haya alejado de ellas por razones naturales, o si esta pirámide que se ha quedado en el agua, pues si esto ha ocurrido cuando ocurrió el diluvio, digamos, entre comillas, en el Mar Negro, del que hemos hablado en el programa en ocasiones anteriores. Cosas así. Vale. Esto plantea muchas preguntas. Vale, Vania, pero a ver, ¿cuándo ocurrió ese diluvio en el Mar Negro? ¿Hace cuántos años? Esto según los científicos de la Universidad de Colombia, Ryan y Pittman, esto ocurrió hace unos 7-8 mil años. Vale, entonces vamos a suponer... Esto es más que las pirámides de Egipto, que en principio se considera que tienen una edad de 5.000 años, que yo sinceramente creo que es más, pero digamos que la versión oficial es de 5.000 años. Y ahí está, que se considera, porque Vitaly Gogh ha hecho investigaciones, luego ha visitado, digamos, institutos, universidades y cosas así, ¿no? Instituciones en Moscú para ir descubriendo cosas sobre esos hallazgos. Pues resulta que según ellos la edad mínima de las pirámides de Crimea sería de unos 16.000 años. 16.000 años. 16.000 años. Madre mía. Oye, Vania,
Vale, 16.000 años. Venga, vamos a poner sobre la mesa esos 16.000 años. ¿Por qué y para qué y quiénes construyeron esas pirámides? Pero qué bonita pregunta, ¿no? Claro. A ver quién te puede contestar a esto. Claro, lo de los egipcios, las pirámides de los egipcios sí que A por ver lo menos quién tenemos puede ciertas nociones. contestar. Claro, es que estamos hablando... Que no se me olvide decir primero que las pirámides de Crimea son de base triangular y de 3 paredes, ¿no? Pues si es triangular, pues son 3 paredes. Y las de Egipto, sabes que son rectangulares, así 4 paredes y todo esto. Pues esto es interesante, esto es importante. ¿Quién las ha podido construir? Mira, al lado de las pirámides de Crimea se han descubierto a cada, digamos, esquina, por así llamarlo, se ha descubierto que también hay como un agujero, un pozo, un agujero no muy grande, que no se sabe para qué es, pero hay agujeros al lado de ellos, no todas, porque no todas están descubiertas. Es que, fíjate, están sepultadas por una capa de tierra, de terreno bastante duro, a veces hasta 10 metros, y esto cuesta mucho, ¿no? A ver quién lo hace. No es que ni hay dinero, ni todo el mundo se cree esta historia. Aunque hay una pirámide, por lo menos una, ¿no? Por lo menos yo una he visto. Aunque digan ellos, ¿no?, que son 16, pues yo una sí que la he visto y de esto doy fe. Pero aunque fuera solo una, no obstante, no hay interés para que se descubran las demás, que se hagan investigaciones. También hablamos de lo que hablamos. Esta zona, sabes, del mundo que es bastante complicada, ¿no? Entre Ucrania y Rusia siempre hay problemas, historias, con lo cual, pues a ver quién se pone ahí a investigar. Pero, no obstante, hay un médico y místico ruso que ha hecho muchas así expediciones a Kailas, a la montaña sagrada de los tibetanos, que él considera que en el mundo hay puntos así estratégicos donde por alguna forma, no se sabe quién, pero hay puntos que como que recogen la energía negativa de la Tierra y la expulsan en el espacio para neutralizar y para mantener nuestro planeta. También Vitaly Gog, este señor, ¿no?, el profesor que ha descubierto, pues él también considera que esos agujeros al lado de la pirámide, ¿no?, como pozos así profundos que llegan, ni se sabe hasta dónde abajo en la tierra, pues él considera que esto también podría ser algo así, un intercambio de energía entre la tierra y el espacio. ¿Para qué? Porque ¿quién lo ha hecho? Esto podemos solo, ¿cómo se llama? No suponer, sino especular, incluso, ¿no? Sí, especular. Estaba buscando esta palabra, especular. Pero bueno, lo que sí se han lanzado como hipótesis y de otros investigadores, que hay puntos así estratégicos en la Tierra donde la energía, se capta la energía negativa de la Tierra y se expulsa en el espacio. Pues a lo mejor podría ser algo así. Ya sabemos, Vania, que la parte esta especulativa está abierta a muchas y múltiples, ¿no?, posibilidades y puntos de vista, sobre todo. Oye, Vania, y parecerá quizás una casualidad, ¿no?, pero no muy lejos de ahí podemos encontrar la mítica central nuclear de Chernóbil. ¿Casualidad o no? Ahí está. Sí, casualidad, fíjate. Yo quería decir una cosa, pues hombre, en un momento dado todo lo más novedoso, todo lo novedoso, a lo mejor suena como especulación, ¿no? Pero si no tenemos imaginación, pues a mí como que me parece muy aburrido vivir, ¿no? Yo no quiero escuchar solo, como decir, información seca de los científicos que al final muchas veces no dicen nada concreto. ¿Sabes? Pues a mí me gusta así soñar, a mí me gusta imaginarme las cosas y a veces las especulaciones, pues hombre, como que me encantan. Así que de vez en cuando yo también las cuento porque me parecen interesantes y porque no siempre me parecen sin fondo.
Es decir, que las especulaciones también si surgen es porque tienen un fondo, porque se han basado en algo para que surgieran. Así que, dicho esto, pues mira, centrémonos en una cosa, imaginémonos una cosa, en línea recta desde Crimea, por ejemplo, a 700 kilómetros, nos encontramos con la tristemente famosa central nuclear de Chernóbil. Desde niños nos enseñan que en la naturaleza todo está en equilibrio. Entonces podrían convivir en proximidad dos fuentes de energía tan potentes. Por ejemplo, ¿no? Como las pirámides, donde decíamos que sale una energía hacia el espacio y así. Y luego Chernóbil, que está creada por el hombre, o aparte, o si nos fijamos incluso todo lo que pasa al lado de Crimea, ¿no? En los lugares, en el Triángulo de las Bermudas ruso, que decíamos, por ahí están, queremos o no, pues las evidencias dicen que ahí pasa algo, que ahí la naturaleza se mueve mucho. Y nosotros vamos y plantamos una central nuclear a 700 kilómetros, que en términos relativos no es tanto. Pues será casualidad que ha explotado esta central nuclear. Digo yo, pregunto yo, especulando. Podría ser, hombre. Y así, algo eso tiene es lo que me ver, estoy quizás preguntando. Claro, hombre, ya sabes que la parte de Chernóbil es verdad que dicen que algo tiene que ver el famoso pájaro carpintero ese que hay no muy lejos de allí, ¿no? Que yo creo que es la teoría más factible, ¿eh? Seamos realistas, no es conspiración, es una realidad. O sea, si aplicamos la ley que había entonces en aquel entonces, ¿no? En la Unión Soviética, y es la que a mi modo de ver más pinta tiene. Pero bueno, hay que decir que, Vania, es una pena porque solo tratan de ocultar los datos, sea cuales sean, los que se obtienen en las investigaciones. Como hoy hemos visto, todo es especulativo, ¿no? Y además, seguramente, encima para colmo, estarán financiadas todas estas investigaciones con dinero público, que al final pagamos tú y cualquiera de los que nos están escuchando ahora mismo. Y bueno, pues creo que tenemos un poco de derecho, ¿no?, a conocer todo esto. Pero bueno, por lo menos a la verdad, por lo menos hasta, bueno, la verdad también es una, como decir, una noción bastante relativa, pero hombre, por lo menos así los hechos objetivos, y luego cada uno que saque las conclusiones, porque de todo lo que hemos dicho hasta ahora, pues hay unas pirámides, por lo menos una que he visto yo en un documental con los agujeros y esto. Hay 16 que afirman los científicos que han descubierto, y otras 30 y tanto que han detectado con su aparato. Aparte de esto, en el otro lado, pues la península de Tamán, que se está derrumbando sin razones así, como decir, muy, no sé, sin razones obvias. Porque por la parte de Bulgaria, tocando madera, obviamente, que no ocurra, pero en Bulgaria no pasa esto, ni en Rumanía. Fíjate, en Bulgaria es un país bastante pequeño, y si en 50 años se habrían ido 80 kilómetros cuadrados, pues nosotros no tendríamos ni playas ni nada ahora mismo. Con lo cual, pues ahí esta península, por alguna razón, pues se hunde. Luego está el puerto de Novorossiysk, que luego están esos dólmenes donde al final el geofísico se ha descubierto que hay una cavidad que muy probable que contenga agua, como decía una señora por ahí, que ni se sabe cómo había llegado tan alto en la montaña sola. Así que hay unos cuantos hechos así objetivos que luego cómo los vamos a compaginar ya depende de nosotros, y qué conclusiones sacamos también depende de nosotros. Efectivamente. ¿Sabes, Vania? Mira, me encantaría que algún día de verdad supiéramos realmente qué fue de nuestros antepasados, cómo unas civilizaciones tan avanzadas como lo estaban desaparecieron, se esfumaron. Es que nunca terminaré de comprender esto. En fin, pero bueno, esto es el misterio y estos son los enigmas, y así perdurarán en el tiempo. En fin. Bueno, pues Vania, un tema muy muy interesante como los que nos sueles traer, este tema, el que nos has traído hoy.
Espero que a nuestros amigos les haya gustado este lugar. Para mí al menos era totalmente desconocido hasta hoy. Y Vania, hay más, te pregunto, ¿hay más puntos energéticos por el planeta donde ocurran anomalías similares a las que hoy hemos hablado al margen del Triángulo de las Bermudas? ¿Conoces alguno más? Sí, conozco uno que es muy, muy curioso porque está relacionado ni más ni menos que con la división esta mística de Hitler y la guerra entre la Unión Soviética y la Segunda Guerra Mundial, que es un punto crucial así para la guerra y todo esto, que está relacionado con temas místicos y donde la gente hasta hoy en día observa cosas inexplicables en el cielo. Aparte de esto, en la Unión Soviética, bueno, en Rusia, en los últimos 20, 30 años se están haciendo unos experimentos de telepatía muy curiosos, con resultados muy curiosos, donde participan gente de muchos países, sin ir más lejos, de Inglaterra, Francia, etcétera, ¿no? De varios países. Y cuando digo participan en uno de los experimentos, han participado 5,000 personas. Así que más adelante, pues si quieres, os cuento un poco de esto. Por favor. Porque mira, me voy a poner a investigarlo ahora en cuanto terminemos, porque la verdad que me parece fascinante. A mí es que en general todo lo que es la Segunda Guerra Mundial me encanta, y más relacionado obviamente con los nazis. Así que bueno, pues Vania, encantado estaré de escuchar y eso. Solo una cosa más. Dime. Que siempre quiero hacer este pequeño inciso. Siempre cuando hablamos de Rusia, siempre cuando cuento cosas de ahí, es porque ahí van los científicos y los sensitivos. Todos los experimentos de los que voy a hablar están llevados a cabo por científicos, pero de renombre, catedráticos, académicos, etcétera. Todo esto se ha hecho así, digamos, con fines científicos. Y en muchas de las investigaciones, como en esto del Triángulo de las Bermudas ruso, pues van juntos con los sensitivos. A diferencia de Bulgaria, en Rusia los sensitivos y los científicos no se pelean y van juntos. Muy bien, bueno, pues Vania, te pido una vez más que nos recuerdes formas de contacto y redes sociales donde vamos a poder encontrarte, por favor. Bueno, pues en Facebook más fácil, y luego en Twitter, Vania Radoeva. Y bueno, si alguien se quiere poner en contacto conmigo, yo encantada contestaré a todo el mundo. Muy bien, Vania, pues nada, nuevamente gracias por volver por el programa y seguimos en contacto. No tardaré mucho en volver a tenerte por aquí. Cuídate mucho y que tengas un buen comienzo de verano. Igualmente, Víctor, un abrazo a todos los amigos y hasta pronto. Y a vosotros también os deseo que tengáis un estupendo verano y que disfrutéis de él todo lo que podáis, como siempre con la precaución que requiere la situación que estamos viviendo. Que tengáis una buena semana y un buen verano y nos vemos en el próximo programa. Un fuerte abrazo para todos.